Vamos a empezar a grabar. Listo. Vamos a continuar con lo que es de enfermería en los servicios de urgencia, ¿sí? Recuerden que a lo último tenemos las preguntas y en el caso de que lleguen a ver. Y si no, igual tienen mi contacto por cualquier cosa, ¿sí? Vamos a hablar sobre la valoración cardiovascular. Ya habíamos hablado sobre la parte del triaje, sobre qué significa una emergencia, una urgencia. Recordemos los diferentes tiempos como tales. Recordemos también que en el triaje es una escala que nos ayuda, es una estrategia que nos ayuda a nosotros a filtrar a los pacientes para darle una coloración, de acuerdo a una manilla y de ahí irlos direccionando para un tiempo como tal de espera, ¿sí? Perdón, ya, ahora sí, el anamnesis. Es una entrevista como tal que le hacemos al paciente, ¿no? Como habíamos hablado en alguna parte de la clase anterior, ahí nosotros podíamos averiguar las dolencias, alergia, algo que el paciente nos quiera contar y que a veces por cualquier motivo se le puede escapar al médico, sus factores de riesgo, como yo les decía, cuando llega el paciente y nosotros tomamos los signos vitales y tal vez tiene una frecuencia cardíaca muy alta, y tal vez el paciente no nos mencionó que vino caminando, vino corriendo, vino subiendo muy rápido las escaleras para poder llegar tal vez a un piso determinado, en el caso de que no sea una emergencia como tal, sino sea una consulta, un ejemplo, nosotros ya sabemos que puede estar direccionado a su actividad antes de, ¿no? Igual en el caso de que sea que llegue una emergencia absoluta como tal, el paciente está conversando, está consciente, empezamos a tomarle los signos y vemos una desaturación, o sea que está bajando la saturación y vemos que el paciente satura 85, 86. Es un motivo de alerta para nosotros, pero ahí viene la parte de una de las consultas, de las preguntas como tal, perdón, en la anamnesis, que puede ser durante como tal el control de signos vitales y él le dice que es un paciente POT. Nosotros ya sabíamos que los pacientes POT, que son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, por lo general tienden a saturar, ya que los pulmones están fibróticos, tienen algún tipo de enfermedad como tal o algún, se me fue una secuela de alguna enfermedad como la tuberculosis, el COVID ahora como tal, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es unas preguntas como tal que nosotros le hacemos al paciente, por qué vino, qué siente, qué le duele, todo lo que le acabamos de hablar hace un momento, ¿sí? Para nosotros poder de ahí relacionar algo a toda la sintomatología que tal vez tuvo o tiene en el momento con todo lo que él nos cuenta, ¿no? El examen físico, ya habíamos hablado de la inspección, que es todo lo que yo veo, ¿no? Lo que yo puedo ver durante mi valoración. Yo vengo, converso con el paciente durante la anamnesis y yo estoy visualizando todo. Un ejemplo, cuando vamos a hacer la percusión o durante la palpación, yo estoy viendo y veo una cicatriz, ¿sí? A la altura del apéndice. Entonces yo ya la puedo asociar a que algo tuvo ahí y nosotros preguntamos, porque el paciente puede que usted le diga alguna cirugía y él le diga no. Y esta cicatriz de aquí, cuando usted ya está haciendo su valoración, le dice, ah, sí, es que me había olvidado, a mí ya me retiraron apéndice. Otra, cuando son mujercitas, le preguntan alguna cirugía y dicen, no, ¿cuánta embarazo ha tenido? 5 y las cesáreas han sido 2. Entonces, ese tipo de cosas, cuando nosotros estamos haciendo la valoración como tal, ya sea anamnesis o un examen físico, nosotros vamos relacionando todo como pueden ver, ¿no? Entonces nosotros al inspeccionar, al ir viendo todo, nosotros vamos sacando más información. Por eso es que cuando uno dice, alejándonos un poquito de la emergencia, cuando hablamos de una consulta, la consulta no debe durar los 20 minutos que tienen los médicos. Lastimosamente es un proceso que se da por la alta demanda de pacientes. En la parte pública se da eso, ya sea IES o ministerio. Pero en la parte privada se extiende un poco más para que la consulta sea más completa, más integral y poder al mismo tiempo que toda su dolencia, si en el caso de que llegue a ser consulta, se pueda hasta recabar más cosas. En la parte, digamos, de la emergencia, pues se va a actuar de manera inmediata y lo más pronto posible, ¿no? Ya habíamos hablado de la palpación, que es lo que nos ayuda en nuestras manitos cuando nosotros estamos. Luego de inspeccionar vamos a palpar, podemos palpar abdomen, podemos palpar cualquier parte de nuestro cuerpo, algo superficial como tal, como yo les decía, vamos a examinar la cabecita y digamos en un niño encontramos que aquí se hunde y acá no, y es un niño de 1 año,
y ya tiene esta parte de la fontanela cerrada, que nosotros le conocemos como mollerita. Entonces, al momento de ir palpando, vamos a ir encontrando más cosas y más signos y síntomas que podemos ir a asociar a alguna enfermedad. Un ejemplo, llega el niño con una diarrea que ha tenido ya 5 días, ha tenido fiebre, y le vamos a palpar y la mollerita, por lo general, la fontanela no está globulosa, pero está a nivel del resto de huesos. Y cuando hay deshidratación, siempre está abajo. Entonces nosotros pasamos la manito y encontramos un espacio de un agujero, o un hueco, sí, o un hundimiento, porque el paciente está deshidratado. Entonces nosotros vamos a ir asociando más cosas, ¿no? Con la parte de la palpación. Digamos, vamos palpando, la mamá le trae y dice, se me cayó el niño, y nosotros evidenciamos que hay un espacio como un hueco, podemos ver que hay una fractura, porque hay padres y madres que son muy, se podría decir, no descuidados como tal, sino no evidencian ciertas cosas, no pueden ser tan precavidos como hay otros pacientes, hay otros familiares que evidencian todo, lo tocan, lo miran y le preguntan o algo por el estilo. No se dieron cuenta, entonces nosotros durante la palpación ya estamos viendo que en el hueso no está recto, sino hay un hundimiento, una astilla o algo por el estilo, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros con nuestras manitos y ya con los ojos no podemos ver del todo, podemos palparlo, ¿sí? Percusión, ya habíamos hablado que es la parte de escuchar como tal con nuestras manos algo o sentir, ¿sí? Auscultar es otra situación que ya hablamos, pero la percusión nosotros lo escuchamos al momento de hacer sonidos, el timpanismo, ¿sí? O el mate. Cuando escuchamos timpanismo con nuestras extremidades, empezamos a sentir y se escucha un sonido muy agudo, sabemos que hay aire, ¿sí? Hay espacio, pero cuando escuchamos mate, puede relacionarse a una masa. Si ustedes van a hacer eso en el abdomen, por lo general siempre se va a escuchar más timpanismo que mate, ¿sí? Porque nuestro abdomen, nuestros intestinos están con ruidos hidroaéreos. No debe de ser abundante, pero sí se debe de escuchar más el timpanismo. Pero cuando escuchamos solo mate, digamos, nos vamos a la parte del hígado o a la parte del páncreas, ¿sí? Es normal porque ahí se encuentran órganos que están más a la parte superficial y son masas, a diferencia de los intestinos, ¿no? También podemos nosotros irnos a la parte del riñón y hacer la percusión. Por lo general siempre se va a escuchar algo mate porque allá se encuentran masas como tal, sin que están los riñones y en otros espacios como la columna, otro órgano o hueso que tenemos nosotros, cualquier circunstancia en la parte de la espalda, pero ahí encontramos también, al momento de nosotros percutir, podemos llegar a la sensibilidad del dolor. Cuando hacemos la percusión en la parte, en la altura como tal de los riñones, no debería doler, pero al momento que hacemos y duele demasiado, un dolor característico como tal, nosotros podemos asociar a cálculos, ¿sí? A una litiasis renal. Entonces, eso también nos ayuda en la percusión a encontrar partes del dolor. También nos ayuda bastante en la apendicitis. Cuando nos vamos ahí, comenzamos a golpear, no debería doler normalmente, pero comienza a doler y ese signo para poder diagnosticar, que es el síndrome de Marfan, algo así, si no me equivoco muy bien el nombre porque es en otro idioma, al momento de nosotros hacer ese signo duele, solamente con presionar. Si empezamos a hacer una percusión, duele aún más. Entonces, eso nos ayuda a encontrar más sintomatologías como los que les acabo de mencionar, ¿no? Son dolores característicos como la apendicitis o la litiasis que nos conlleva, nos va direccionando a una enfermedad específica, ¿no? Y la auscultación que nos ayuda netamente a escuchar el corazón, pulmones, cavidad abdominal, ¿sí? Como yo les decía, el corazón tiene un sonido característico, ¿no? Cuando se cierran al mismo tiempo las válvulas o cuando se van cerrando una con otra. Entonces, nosotros dependiendo, esa es una, hay otro tipo de auscultaciones como tal cardíaca, que nos va direccionando a alguna cardiopatía, alguna enfermedad cardíaca como tal. Podemos asociarla a alguna arritmia, cuando el corazón no late de su manera correcta, comienza punta, 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 pero luego se detiene, luego aumenta, luego disminuye y así sucesivamente se detiene en periodos de microsegundos o segundos
Entonces nosotros ya podemos ir asociando una arritmia cardíaca, ¿sí? O como les decía en la parte pulmonar, cuando nosotros escuchamos sibilancias, que son como silbidos, sabemos que la parte pulmonar, la parte alveolar o los bronquios están inflamados. Eso se asocia bastante a un proceso de asma, ¿no? Cuando escuchamos crepitantes, que es como que arruguen a un papel, ¿sí? Son secreciones, entre otro tipo de cosas. En la parte abdominal, cuando vamos a los ruidos hidroaéreos, deberían sonar los movimientos intestinales del peritaltismo, debe sonar de una manera secuente, lenta, pero cuando comienzan a sonar muy rápido, quiere decir que hay una inflamación, hay una infección y por eso están elevados como tal, ¿no? Entonces ustedes con el tiempo, uno empieza a escuchar, como yo les dije, si tienen un fonendo, ausculten, escuchen en YouTube, en muchas plataformas, en muchos medios, hay las características como tal de estos sonidos, ustedes aprendan, asocienlo y practiquen como tal para que se les vaya familiarizando este tipo de conceptos y sonidos, ¿no? Ya habíamos hablado de la inspección y todo lo que yo les había dicho, ¿no? Tenemos la percusión, ¿sí? Los exámenes complementarios. Cuando nosotros hablamos, cuando un paciente viene a una emergencia y podemos asociarla o podemos relacionar que el paciente tiene alguna enfermedad cardíaca, un signo que siempre va a estar alterado es la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? Ya sea alto o bajo. Si hablamos de bradicardia, frecuencia cardíaca baja. Si hablamos de taquicardia, frecuencia cardíaca alta. Hipertensión, su nombre lo dice de hiper, algo grande, ¿no? Sí, está elevado la frecuencia, la presión arterial. Hipotensión, algo bajo, ¿no? Está baja la presión arterial. Cuando nosotros ya vemos un signo de estos, nosotros tenemos primero que actuar, como yo les decía, nosotros ya tenemos un signo que está poniendo en riesgo la vida de la persona, ¿no? La vida de un paciente X. Entonces, primero nosotros tratamos de que ese paciente se restablezca. Luego que se ha restablecido, luego que vemos que la presión ha mejorado, que la frecuencia cardíaca ha mejorado, puede ser durante ese proceso de restablecerle, se realizan los exámenes de sangre, pero es muy importante una biometría, una química sanguínea, electrolitos, perfiles, exámenes de coagulación como tal, ¿sí? Exámenes que tienen que ver con los colesterol y triglicéridos. La mayoría dice o piensa que el estar delgado es no tener colesterol y triglicéridos. Ustedes han escuchado tal vez o en algún momento, tal vez lo vieron o lo leyeron, que la parte de los triglicéridos y el colesterol se adhiere a una capa de los vasos sanguíneos, que eso puede llegar a colapsar los vasos como tal e impedir una circulación correcta. Entonces, al momento que sucede eso, la presión se dispara o se baja, ¿no? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque el paciente llega con una hipertensión muy marcada, le hacemos todos los exámenes, la química no es tan fuera de rango, se podría decir, pero le vamos y le hacemos un control de colesterol y el colesterol está en 400, ¿sí? Entonces, desde ahí vamos partiendo de que existe un colesterol tan alto que puede llegar a ¿qué? A tapar un vaso sanguíneo. Y como les decía en algún momento, listo, uno de los signos y síntomas que nos está alertando, dolor de cabeza, presión alta, ya. Pero puede llegar algún momento donde llega a cerrar tanto un vaso, un capilar, que digamos que sea la parte cerebral. Produce un accidente cerebrovascular porque está produciendo isquemia, no está llegando a la circulación correcta, ¿sí? Entonces, al momento que no llega una circulación adecuada, lo que va a llegar es a ese accidente cerebrovascular. Entonces, es tan importante, como ustedes ven, el control de todas este, esta sintomatología, luego de verificar todo esto, porque puede conllevar a algo más grave. Y como en algún momento se habló, un accidente cerebrovascular no es bueno, una hemorragia te opera y te saco el coágulo. Puede llegar a ser con parálisis parcial, temporal, total. Hay un sinnúmero de complicaciones que puede llegar a un accidente cerebrovascular. Y como yo les decía, lo más chiquito, una presión arterial alta, se reventó un vaso pequeñito con medicación, comienzan a tratar de que eso se reabsorba para que la presión ya no vuelva a subir y bla, bla, bla. Pero en el caso de que no exista
la atención pronta, inmediata. Hay pacientes que tienen coágulos y no tienen una sintomatología de una presión alta, sino una leve dolor, una leve cefalea como tal. Entonces, nosotros tenemos que ir preveniendo con todos y por eso es los controles complementarios, ¿sí? Porque ya viene algo más que nosotros no podemos ver, el paciente no puede sentir, pero al momento de que nosotros hacemos un control como tal, que lo que estamos viendo aquí, ya nos determina algo más. Los controles de la coagulación es muy importante porque si nosotros tenemos un paciente que tiene los tiempos prolongados muy lentos, quiere decir que ese paciente está generando en algún momento una hemorragia, ¿sí? O sea, en algún momento se va a venir una hemorragia. ¿Por qué? Porque el paciente, como tiene los tiempos lentos, se produjo por ahí un vasito que se rompió por lo que sea, y como tiene los periodos de coagulación muy lentos, va a empezar a eliminar y eliminar sangre por ahí, ¿sí? O en el menor, o en el otro de los casos, que tiene muy corto el espacio, ¿sí? De los tiempos de coagulación y está coagulando muy rápido. Quiere decir que ese paciente produce coágulos de por sí y las producciones de coágulo van a llegar a tapar en algún momento algún vaso y va a producir una hemorragia, ¿sí? Entonces, como ven, todo puede llegar a producir algo. Entonces, es muy importante nosotros hacer ese control como tal cuando viene un paciente con toda esta sintomatología. En el mejor de los casos, pero si hablamos de hospitales públicos que no llevan, pues con una biometría y una química sanguínea de lo que haya al momento y luego complementar con más cosas, ¿sí? Pero es muy importante el control inmediato de la sintomatología. Presión alta, medicamento para controlar esa presión. Presión baja, medicamento para controlar esa presión, porque todo puede llevar, si me hace falta circulación, un accidente cerebrovascular por isquemia, por falta de circulación. Si está una presión súper alta, un accidente cerebrovascular por una hemorragia, por la fuerza que está ejerciendo este corazón al mandar sangre hacia ese cerebrito. Y ustedes tal vez en algún momento vieron un cerebro, ya sea en imagen, en Facebook, en Twitter, en Internet, en televisión. Son vasitos tan chiquititos que rodean que cualquiera puede llegar a explotar. ¿Sí? Es muy importante eso. No es que me duele la cabeza a un paciente que toma la presión, ya te ha de pasar. Perdón, que toma medicamentos para la presión, ya te ha de pasar. El control de la presión, control de signos vitales. Tienes que controlarte café, almuerzo y merienda, ¿sí? La ventaja es que los centros de salud son atención gratis y toda la historia, entonces podemos llegar a que se lleguen a atender esos pacientes de manera inmediata, lo más pronto posible, ¿no? Siempre recordando que si el paciente tiene la posibilidad, que espere un poquito, y si no, la emergencia como tal, ¿no? Una crisis hipertensiva. ¿Cómo nosotros tenemos más elementos complementarios? Como yo les decía, hay lugares donde el paciente puede llegar y nosotros manualmente tomamos los signos. En otros lugares tenemos los monitores. Cuando nosotros hablamos de los monitores, nosotros vamos a evidenciar el EKG, que es la escala como tal del ritmo cardíaco, ¿no? Es la actividad eléctrica cardíaca. Entonces nosotros vamos a ver esta imagen que nosotros vemos aquí. Cada línea representa algo. Relajación ventricular, llenado de la aurícula, relajación completa de la aurícula y vaciado como tal de la aurícula y de la completa del corazón. Y nuevamente comienza su proceso como tal, ¿no? Sí, contracción, relajación, vaciamiento, contracción total y vaciamiento total de la aurícula. Entonces, viene el corazón, se llena de sangre, expulsa, disminuye, elimina toda la sangre y otra vez comienza con su proceso, ¿no? Entonces, cada una de estas líneas va a representar algo de ese corazón. Entonces, nosotros aquí estamos conociendo algo normal de nuestra frecuencia cardíaca como tal, de la actividad cardíaca, ¿sí? De la actividad eléctrica cardíaca. Por eso es de electrocardiograma. Una actividad eléctrica. Cuando nosotros vemos, si ya estamos viendo algo normal, déjenme ver si no me equivoco, en este mismo había algo anormal. No, en uno, ya hemos de ver en otro. Cuando nosotros vemos algo normal, nosotros ya sabemos y nos tenemos en imagen esto de aquí que es algo normal. Pero ahora, ustedes ven al paciente que llega y vemos que esta línea, en vez de estar con estas curvas normales, vemos que hacen estos espacios, baja en vez de subir, ¿sí? Vemos que otra vez hace picos, otra vez baja. Nosotros no le puedo decir, X enfermero, licenciado, auxiliar, lo que sea, ¿qué está haciendo el paciente? Está haciendo extrasístoles, está haciendo fibrilación auricular, está haciendo taquicardias ventriculares, lo que sea. Nosotros tenemos que, nuestro cuidado de enfermería es, perdón, nuestra acción de enfermería es el cuidado del paciente. Enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo, ¿no?
Entonces nosotros como estamos pendientes de los pacientes, estamos cuidando 24 horas del paciente, ese es nuestro trabajo, el cuidado del enfermo, nosotros estamos evidenciando que algo no está bien en el electrocardiograma. Al momento que nosotros vemos una frecuencia cardíaca anormal, nosotros somos la voz de alerta. No le puedo decir, doctor, el paciente se va a parar. Doctor, algo pasa en la frecuencia cardíaca. Si yo ya tengo la experiencia, yo ya sé que el paciente está haciendo extrasístoles por una hiperpotasemia, está bajando la onda QR, está la T abajo en vez de arriba, está haciendo arritmias, está haciendo como tal espacios donde el corazón deja de latir, está con una frecuencia de 40 y ya veo que ya en vez de hacer esto está haciendo solo esto. Entonces yo ya puedo ir con una característica como tal porque sé leer un EKG, pero si no lo sé leer por la falta de experiencia, conocimiento o falta de interés, puedo yo ir y ser la voz de alerta de que algo no está yendo bien y con el avisar que esto sea pronto para actuar de que ese corazón no se detenga, porque no es que, bueno, se detiene y si es pronto lo reanimamos y no pasa nada. Hay corazones que no responden al masaje cardíaco, hay corazones que no responden a medicamentos, corazones que no responden ni siquiera a una desfibrilación. ¿Sí? Entonces hay muchas situaciones y la idea es prevenir que llegue a ese momento. Y como nosotros somos el cuidado como tal, como yo les digo, la voz de alerta, porque el cuidado de enfermería es 24/7, entonces nosotros vamos a avisar a que no llegue eso, ¿no? Como tal, este es un examen, el electrocardiograma es un examen complementario. Pero, como yo les digo, hay emergencias y lugares como tales que tienen el EKG en los monitores, nos ayudan a leer. Entonces, como yo ya sé ver algo normal, al momento que lleve algo anormal en esa escala, yo soy la voz de alerta, ¿no? Sí, otro examen complementario es la radiografía. Como ustedes ven aquí, corazoncito, que a pesar de que el corazón parece que está un poquito grande, debería ser un poquito más pequeño, ¿sí? Es normal esta coloración de aquí café, este plomita, ¿sí? Pero si yo veo aquí que en vez de esta coloración plomita está blanco, puedo yo asociar a un derrame pleural. ¿Qué es la pleura? Es una telita de líquido que cubre a los pulmones, ¿no? Está alrededor de los pulmones. Y eso lo que ayuda es a que en cada respiración se deslice y se lubrique normalmente para que haya sin problemas y sin romperse nada. Pero cuando hay un derrame pleural por enfermedades, por traumas, por lo que sea, ustedes ven que en vez de estar esto así, todo plomito, esto está blanco, está acumulando tal vez líquido. Está de este color, pero está acá. ¿Sí? Entonces hay maneras de poder ver. Como yo les decía, el corazón aquí está un poquito tal vez grande. Yo lo veo un poquito grande para algo normal, pero puede que sea una persona adulta como tal, con una enfermedad cardíaca y por eso está un poquito grande. Pero nosotros incluso asociamos hasta solo con ver esto, puede ser que haya una cardiomegalia, o sea, el corazón está grande, ¿sí? Existen corazones que llegan hasta más de acá, entre otros. Podemos ver estos bronquios de aquí, que son las ramitas de los pulmones, ¿no? Hasta que llegan a los alvéolos pueden llegar hasta más arriba y como esto de aquí está un poquito inflamado porque no debería estar tan blanco, puede que sea, si nosotros vemos más gris hasta que arriba, puede ser un paciente con unos pulmones fibróticos, ¿no? Nosotros podemos ver algo normal, que esto de aquí, como yo les digo, está relacionado a lo normal, pero una vez que vemos algo anormal, podemos hacer una voz de alerta. Ejemplo, como yo les decía, algo más sencillo. Vemos esto que en vez de estar de este color está blanco, algo está pasando. Nosotros ya vemos que el corazón es de este tamaño, ¿sí? Una tercera parte a la comparación del resto. Si ya lo vemos que está muy grande o muy chiquito, algo está pasando. Entonces nosotros ya vamos relacionando algo que es común para nosotros ver, ¿sí? Y que dejó de ser común en algo y nosotros somos la voz de alerta, ¿no? Sí, y existen un sinnúmero de exámenes más. Sí, el electrocardiograma de esfuerzo, que es cuando el paciente está haciendo actividad como tal, empezamos a ver este, cómo su corazón late, no late, el ecocardiograma, ¿sí? Tenemos el cateterismo cardíaco, que es algo que va directamente al corazón, ¿sí? Tenemos los estenes, que ahora muchos se usan. Tenemos la monitorización de la presión arterial invasiva, ¿sí? Que esos son, por lo general esto se da en pacientes con terapia intensiva o pacientes cuando están en terapias, cuidados críticos como tal, ¿no? ¿Sí? También se lo dan quirófano para que se haga una monitorización específica.
que conlleva un catlón o un catéter arterial directo a la arteria y de ahí se conecta a un set que va conectado hacia un cable específico codificado para que en el monitor refleje una presión arterial específica porque es directa de la arteria, ¿no? La monitorización de la presión venosa central, que es igual con un catéter venoso que va directo al corazón, como vemos aquí, al vaso grande, ¿sí? Cuando nosotros vemos que va a una vena cava, a una yugular como tal, algo directo, un vaso grande, ¿sí? Primero tenemos que saber que eso es un riesgo de infección y segunda, que es una medición precisa porque está yendo a algo específico como tal, a diferencia de una presión, tal vez sacada con un brazalete, un ejemplo, ¿no? Y un sinnúmero de cosas más, resonancia, tomografía, ¿sí? Entonces ya vemos que hay más elementos complementarios para poder nosotros verificar qué está pasando con ese corazoncito o ese sistema cardiovascular, ¿no? Tenemos el proceso de atención de enfermería. Nosotros podemos, aquí justo está, vamos a, si puede, si ven aquí el electrocardiograma, ¿verdad? Sí se está viendo lo que estoy, este, compartiendo ahorita. Sí, listen. Ya, muy bien. Verán, aquí estamos con algo diferente a lo de hace rato. Vamos a, déjenme copiar la imagen del otro. Perdón un ratito. Ya, vamos a ver. Ya, las actividades de atención de enfermería, el proceso de atención como tal, se hace de acuerdo a lo que yo encuentro, ¿no? Existe el NANDA, el NIH y el LOG. El NANDA es del diagnóstico, el NIC son nuestras intervenciones, perdón, y el NOC son lo que yo quiero lograr. Ejemplo, NANDA, identificar el problema como tal. Patrón perdón, cardiovascular alterado relacionado con hipertensión. ¿Cuáles son mis intervenciones? Control de signos vitales, farmacoterapia administrada, confort, liberación de estrés, entre otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero como tal, que viene a ser el NOT? Controlar la presión arterial, estar a un límite, bla, 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 ¿no? Algo que yo se relacione. Otro objetivo como tal, llegar a un confort, porque si el paciente está alterado, está ansioso, no me va a servir nada mis actividades porque el paciente no va a estar tranquilo y todo le va a alterar y su presión va a estar alterada, ¿no? Luego de que yo hago mi atención de enfermería con mis objetivos, viene la evaluación si yo todo lo que he realizado me ha servido, ¿sí? Si no ha servido, pues yo tengo que cambiar la estrategia, tal vez está direccionado mal. Ejemplo, si el paciente está con una presión, ya le di el medicamento todo, pero él está ansioso, entonces ya no me voy a ir directamente a un diagnóstico de enfermería que el paciente está con hipertensión. Me voy a otro. Patrón, estrés alterado, actividad, bla, 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 relacionado con, vamos a suponer, ansiedad. Ya. Vamos a irnos a nuestras intervenciones, farmacoterapia administrada, apoyo psicológico, como yo les decía, controlar estrés y confort. El objetivo de nuestras intervenciones es que el paciente esté tranquilo, liberarlo de ansiedad, liberarlo de estrés, entre otros. Son 3 libros como tal para poder nosotros hacer nuestro proceso de atención de enfermería. Son muy pocos los hospitales que realizan un proceso como tal detallado, así como yo les digo. Ustedes lo realizan de manera empírica, todos lo realizamos sin saber que en realidad es un proceso como tal, el proceso de enfermera, ¿sí? Pero es esto lo que lleva. Nosotros tenemos diagnósticos, intervenciones, objetivos, de evaluación y si no, volvemos a reestructurar todo, ¿no? Antes de eso, recordamos siempre que es nuestra valoración. Valoración de acuerdo a la sintomatología que yo encuentro, voy a mi diagnóstico, ¿no? Sí, ahora, cuando nosotros tenemos las de emergencias cardiovasculares, que netamente hemos estado hablando ahorita de este órgano como tal o de este sistema, nosotros sabemos que van a estar alterados su parte cardíaca y vascular. Cuando nosotros hablamos de nuestra parte cardíaca y vascular es corazón, frecuencia cardíaca como tal o la hipertensión, ¿sí? Todo lo periférico, incluido el corazón, también la parte central. Pero, ¿cómo nosotros evidenciamos esto? Presión arterial alta, baja, frecuencia cardíaca baja o alta, ¿sí?
tensión, hipotensión, taquicardia, bradicardia. Aparte de todo lo que yo les decía de lo complementario de los exámenes, ya sea tomografía, rayos X, laboratorios, ¿sí? Nosotros, cuando tenemos un paciente con otras enfermedades como tales, se asocian a un problema cardiovascular o un problema cardiovascular puede llegar a afectar otro órgano, como vemos aquí. Cuando nosotros tenemos un paciente que está con una hipertensión, ¿sí? Nosotros sabemos que puede llegar a un accidente cerebrovascular. Ya hemos hablado. Cuando el paciente está con una hipotensión, no está llegando suficiente circulación a nuestro organismo. Puede ser que ese riñón se esté forzando en filtrar lo poco o mucho que llega a nuestro organismo, ¿no? Cuando no hay una circulación adecuada, la oxigenación está disminuyendo. Entonces, ¿qué nos puede llegar a dañar? Nuestra parte respiratoria. Entonces, como vemos aquí, sí, todo está relacionado. Claro, el corazón es el que está enviando la sangre a todo nuestro organismo. Y cuando falla ese corazón, no quiere decir que solo el corazón está fallando. Por eso es muy importante que nosotros, ¿qué hacemos? Recuperar pronto esa circulación para que los demás órganos no se dañen, no se afecten, no salgan lastimados como tal, ¿no? Porque vemos que todo esto conlleva algo más. ¿Cómo nosotros podemos evidenciarlo más? Como lo hablamos hace un momento, con los exámenes complementarios. Cuando nosotros tenemos los EKG, aquí, déjenme ver si puedo subir esto. Ahí está. ¿Sí? La angina no es más que un dolor de pecho como tal, ¿no? Producido por diferentes tipos de causas. Hay un sinnúmero de causas que pueden llevar a una angina de pecho, ya sea el dolor precordial por un preinfarto, un infarto, ¿sí? Entonces, es un aviso como tal que algo está fallando en nuestro corazón. Habíamos hablado de que hay monitores que nos ayudan a leer la actividad cardíaca como tal. Y aquí tenemos, miren, esto es lo normal y miren lo anormal. Miren las diferencias como tal, ¿no? ¿Sí? Un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, ¿sí? Miren, así debería ser. Esto coincide, pero miren esta parte de aquí ya no. Esto debería estar acá abajo y miren dónde está, ¿sí? Un infarto agudo del miocardio. El miocardio es del músculo del corazón, ¿no? ¿Sí? Tenemos el pericardio, lo de afuera, miocardio, el músculo como tal, ¿no? ¿Sí? Miren, sin elevación del CT, miren, a diferencia de acá, ve, y debería estar así, ¿sí? Ahora vamos a suponer que es una arritmia, como yo les decía, comienza el corazón a latir y se detiene, y no hace estas curvas, sino que se detiene y comienza nuevamente, ¿sí? Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que se da. La extrasístoles, en vez de subir, bajan, ¿sí? Bajan, bajan, está haciendo extrasístoles. Entonces, nosotros ya estamos viendo algo normal. Y al nosotros saber algo normal y ver esto de aquí, entonces nosotros ya sabemos que algo está pasando, no está latiendo bien ese corazón, no está dándonos una actividad completa o correcta. Entonces nosotros ya les podemos ir asociando solo con ver, como yo les decía, no necesito decirle, ¿sabe qué? ¿Qué actividad eléctrica está haciendo? Dígame si es una extrasístole o una bradicardia o una arritmia o lo que sea. Necesito que ustedes vean qué es lo normal para cuando pase algo anormal como lo que estamos viendo en la imagen, poder nosotros ser la voz de alerta, ¿no? Para poder actuar de manera inmediata, ¿sí? Que ya vamos a hablar de los infartos y todas lo que se da, ¿no? Vamos a ver aquí. Ya, ¿cuáles son las características como tal cuando nosotros tenemos un, un posible infarto? ¿Sí? Lo que les decía hace un momento, una angina de pecho, ¿sí? Cuando viene un posible infarto o un preinfarto como tal, nosotros tenemos características ex- exclusivas o específicas para llegar a un infarto. Nos avisa que algo va a pasar, ¿no? Dolor precordial, que es dolor en el corazón, hipotensión o una hipertensión supermarcada, ¿sí? Taquicardia, que es una frecuencia cardíaca muy baja,
perdón, alta, bradicardia, cuando estamos hablando de algo muy bajo de una frecuencia. Si nuestro valor normal en un adulto es 70-80, estamos hablando de una frecuencia de 40, de 30. Una taquicardia, si estamos hablando de 70-80, 85, máximo 90, que esté una frecuencia cardíaca, estamos hablando de una taquicardia de unos 120 en adelante, ¿no? ¿Sí? Una taquignia, cuando la frecuencia respiratoria ha aumentado. Igual una bradignia lo que nos puede llegar a hacer es una parada respiratoria que conlleva una parada cardíaca, ¿no? Otros signos muy comunes, la sudoración, relajación de esfínteres. Recordemos que el esfínter es de nuestros músculos que nos ayuda a detener el orinar o el defecar, sí, relacionadas con la hipotensión. Claro, si no hay una circulación adecuada que nos ayuda a que haya un control correcto de la musculatura, porque hay una circulación buena, no vamos a tener una relajación, ¿sí? Es por eso que cuando los pacientes fallecen, por lo general se orinan, se cacan o eliminan ciertos fluidos porque ya no están contraídos los músculos para que no salgan eso, ¿sí? Entonces, cuando hay igual una hipotensión, el paciente ya está entrando en un paro, se relajan los esfínteres porque no hay una circulación adecuada y por ende no se puede controlar un músculo y no puede estar de su posición adecuada, ¿no? Coloración pálida del paciente o una cianosis como tal, que es una coloración azulada del paciente por la falta de oxigenación y frialdad en la piel, porque obvio, no está llegando la sangre correcta hacia esa piel y no está llegando una sangre que por lo general es tibia, una temperatura del ambiente, entonces el paciente no tiene circulación y va a estar hipotérmico, ¿no? Midriasis, que es la dilatación de las pupilas, ¿sí? Y la arritmia, lo que les decía hace un momento. Miren, aquí hay otro ejemplo de arritmia. Miren, perdón, otro ejemplo de una frecuencia cardíaca normal. Miren, y nosotros ya habíamos hablado hace un momento de cómo es una frecuencia cardíaca normal. Miren, ¿sí? No tiene los segmentos como tales correctos. Aquí latió, se detuvo un buen tiempo, latió, volvió a latir de manera normal, pero miren estos espacios como tal a diferencia de estos, ¿no? Entonces hay una arritmia. ¿Qué quiere decir? Sin ritmo. No hay un ritmo adecuado de esa frecuencia cardíaca, ¿sí? De esa actividad cardíaca como tal. ¿Cuál es nuestro accionar? Como yo les decía, control de signos vitales, voz de alerta cuando yo ya veo. Sí, ojalá en el mejor de los casos, una canalización rápida de una periférica y control de todos esos exámenes que ya sabemos, mientras alguien, si es que el paciente ya entró en paro, mientras alguien está reanimándolo. ¿Por qué? Porque yo necesito una vía para administrar líquidos, no necesariamente solución o hidratación, sino medicamentos. Administrar oxígeno o en el mejor de los casos una intubación rápida. ¿Para qué? Para ayudar a una oxigenación. Recordemos que el corazón se detuvo y si se detuvo va a faltar oxigenación. Al momento de que yo entubo y tal vez estoy dando un búho, conecto directamente al ventilador, que algunos ventiladores tienen el sistema asistido de parada cardíaca respiratoria, nosotros llegamos a un objetivo como tal o estamos 100% seguros que el paciente se está oxigenando y ya no va a producir una falla como tal vez cerebral por hipoxia, por falta de oxígeno como tal, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que vamos a garantizar oxigenación en ese cuerpo con una intubación rápida. Si no hay intubación rápida, valga la redundancia, algo rápido, alguien rápido que le entube, oxígeno por mascarilla, alto flujo hasta que alguien le entube mientras yo estoy haciendo mis maniobras de DSP, el médico o quien sea que esté haciendo. Medicación. Existen en diferentes tipos de lugares protocolos de parada cardíaca. En el mejor de los casos hay una dueña del paciente y alguien que le ayuda a registrar, le ayuda a preparar medicación, otra persona que le ayuda al control como tal de todo, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos siempre hay dos o tres, pero en muchos lugares solo existe la persona y el auxiliar o el tecnólogo, quien sea en el caso de que se encuentre ahí. Y si no, solo una persona. Y esa persona tiene que estar bien consciente o ir registrando en los espacios de todo lo que se está administrando. ¿Por qué? Todo medicamento causa daño a largo o corto plazo, ¿no? Entonces es muy importante por ahí. Segundo, llevar un control exacto del protocolo. Administrar y ejecutar un protocolo adecuado. Ejemplo, un ejemplo del lugar donde yo trabajo, ¿sí? Parada cardíaca, comienza el masaje cardíaco, administración inmediata de adrenalina, si es que no revierte, no hay como tal una frecuencia cardíaca. Luego de 3 minutos,
adrenalina y cada 3 minutos es una adrenalina hasta llegar a los 20 minutos como tal del protocolo de PCR, que es el que se da. Digamos que el paciente no se haya parado por una bradicardia como tal que llegó a una parada, sino el paciente está con una taquicardia supraventricular y le van a reanimar, perdón, le van a desfibrilar. Ya no se administra nada de adrenalina porque la adrenalina es un estimulador cardíaco que reactiva la frecuencia cardíaca. Entonces lo que nosotros hacemos es, con las palas, revertir, ¿sí? Nosotros desfibrilamos y revertimos una frecuencia cardíaca normal. Por eso siempre se coloca una pala aquí y otra acá. Lo que hace es enviar electricidad para que el corazón revierta su actividad correcta. Existen ritmos fibrilables y no fibrilables, ¿sí? Entonces, depende de cuando ya se fue la taquicardia, perdón, cuando ya fue diagnosticada la taquicardia, vemos en el ventilador, perdón, en el monitor como tal, se realiza. Si no revierte con eso, viene una miodrona, que es un medicamento bloqueador que ayuda a que el corazón regrese a latir de manera correcta. Ya no nos vamos a una parada cardíaca, sino una posible parada cardíaca por una taquicardia supraventricular, la miodrona, otro tipo. Entonces, existen protocolos y procesos como tal. ¿Sí? Como yo les decía, separar al paciente, la adrenalina, cada 2 minutos se cambia de animador, el que le está reanimando como tal, las frecuencias. ¿Por qué? Porque si el mismo personal lo dan por más de 2 minutos, disminuye la fuerza, la consistencia, ¿sí? Y el cansancio como tal del personal. Entonces lo que hacen es cambiar de reanimador para que no haya esa falla como tal en el protocolo. Cada 2 minutos, cada 3 minutos, la adrenalina que yo les decía. Si la taquicardia se da, pues comienzan con la desfibrilación, como yo les decía, con la colocación correcta de las palas y todo. Comienzan con 100 joules. Joules es la fuerza como tal de la electricidad que mandan las palas, ¿no? No revirtió con 100. Le aumentan en el segundo, luego de 10 minutos, de 5 minutos, 150. No revirtió, luego con 200. Eso nos hace a que el registro correcto de los joules que se le ha administrado nos ayuda también a relacionar el medicamento que en algún momento lleva a tener. Ejemplo, si con tal joules no revirtió, bueno, sabemos que la amiodarona solita no le va a hacer efecto. Vamos a agregarle otro bloqueador, ¿sí? Ya no va a ser el protocolo un ejemplo de la amiodarona por 24 horas. Vamos a alargar un poquito más, vamos a administrarle otro bloqueador, entre otro tipo de cosas. Entonces es muy importante, como yo les decía, el control exacto de lo que estamos haciendo, porque no es que yo cada 3 minutos estoy haciendo y luego ya perdí la cuenta, ya no sé qué estoy haciendo, no sé cuántos minutos van, es muy importante. Mientras uno está dando reanimación, el otro está poniendo medicación, hay otra persona que en los espacios de tiempo va a ir controlando el tiempo, la medicación, todo lo que yo estoy haciendo, o la enfermera en el mejor de los casos hacer. Es muy complicado que un solo personal esté dando medicación, registrando, porque existe el error como tal por el estrés de la situación, pero en muchas circunstancias nos toca. Pero es muy importante estar bien despierto para recuperar eso, ¿sí? Todo lo que habíamos hablado hace un momento, sobre la monitorización de los signos vitales, las gasometrías arteriales. Cuando nosotros hablamos de una gasometría es el control directamente de la arteria para verificar qué estaba pasando, porque el paciente puede que esté, digamos, con una acidosis, quiere decir que el bicarbonato está muy bajo, ¿sí? O una alcalosis, el bicarbonato muy alto, está con una acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, el PO2, el PCO2 está muy alto, muy bajo, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que hay un control gasométrico y nosotros ya podemos actuar e irnos direccionando. Si hay un proceso metabólico, el paciente no revierte con bicarbonato, puede que llegue a terminar a diálisis. Si el paciente está con algo respiratorio, el paciente tenemos que irnos a la parte ventilatoria como tal. El paciente va a terminar con el tubo por más tiempo hasta recuperar su parte respiratoria funcional y que conlleve a que su mejoría hemodinámica aumente, ¿no? Entre otro tipo de cosas, como vemos la medición de la presión venosa central, medición de ingestas, es algo que hacemos todos los días. El control de ingresos y egresos del paciente es específico a diario. Cada entrega de turno se va visualizando todo lo que se hace control, ¿no? Preparación de circuitos de ventilación, lo que ya hemos hablado, colocación de vías arteriales, que es lo mejor, en el mejor de los casos, siempre va a haber una línea arterial.
un catlón o un catéter directo a la arteria que nos ayuda a un control específico. Incluso como está un catéter, podemos hacer muestras, podemos retirar muestras de sangre ahí y no estamos pinchando a cada rato al paciente, ¿no? Preparar toda la administración de aminas, medicamentos, interpretación de exámenes. Si nosotros vemos que el paciente le sacamos luego del laboratorio, viene el control y ya le traen los resultados de examen. Y vemos que un potasio está en 7 y el paciente normalmente, perdón, y el valor normal de un potasio es de 3,7 como mínimo y máximo 4,3 ya exagerando. ¿Sí? Ese es un valor normal, pero lo vemos que está en 7. Quiere decir que ese paciente tenemos que administrar medicamentos que nos ayuden a disminuir el potasio, como una desparalizante, glicemia dextrosa como tal con insulina, hoy termina en diálisis para poder ayudar a filtrar ese potasio, ¿sí? Entre otro tipo de cosas. Nosotros ya vamos en algún momento a relacionar los valores normales y saber el por qué pasó una parada cardíaca. Otro ejemplo, vemos un paciente con una anemia, nuestro valor normal de hemoglobina es de 12 a 16, pero vemos con una hemoglobina de 7. Entonces, el paciente sabemos que la parada cardíaca de él fue por un shock hipovolémico, le falta líquido, le falta sangre a su organismo. ¿Sí? Entonces, el mismo hecho de que nos falte sangre, tenemos una anemia, quiere decir, en la sangre se transporta el oxígeno. Nos hace falta glóbulos rojos para determinar una anemia como tal, ese glóbulo rojo. Nos hace falta glóbulos rojos, quiere decir que no tenemos una oxigenación correcta. Y en algún momento ese paciente se va a volver a parar si seguimos con una anemia. Entonces vamos a recuperar con transfusiones sanguíneas, líquidos, medicamentos, entre otro tipo de cosas. ¿Sí? Entonces todo vamos a ir relacionando e ir conociendo el porqué de las cosas. ¿Sí? Existe una estrategia que son las H y las P para prevenir una parada cardíaca. ¿Sí? Hipopotasemia, hiperpotasemia, ¿sí? Hipoxia, de las neumotórax, ¿sí? Tenemos un sinnúmero, de las taquicardias como tal, tenemos un sinnúmero de H y T que ustedes van a ir conociendo y van a ir buscando el por qué se llama una tromboembolia. Entonces, es más difícil controlar verificar una tromboembolia, mucho menos si es una pulmonar, a menos que tengamos un control cada determinado tiempo de la parte de los ecos pulmonares, un ejemplo. Muy complicado, pero se puede prevenir con el control continuo de exámenes, de tiempos, de todo, porque si ya vemos que si no están prolongados los tiempos, no están atrasados, pues no va a llevar a eso, ¿no? Lo que habíamos hablado hace un momento, ¿sí? Las enzimas, que son los valores, que se los van a ir conociendo, los apuntes que yo les decía, muy importante para poder nosotros saber lo que se está administrando y lo que se ha hecho con el paciente, ¿sí? Lo que habíamos hablado, miren, lo que yo les decía, tenemos actividad cardíaca como tales para poder desfibrilar y procesos que no, la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, cuando se realizan una desfibrilación para nosotros poder hacer que el paciente regrese a una frecuencia normal, que el corazón vuelva a latir de manera correcta, ¿sí? Y cuando nosotros no desfibrilamos, cuando está en asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Si el paciente es viable, si el paciente tiene pronósticos de vida, pues vamos a hacer una reanimación cardiopulmonar, el RCP con adrenalina y todas las historias de lo que les conté. Acá en cambio vamos a hacer con una miodrona, que es un bloqueador y que va a ayudar a que el corazón regrese a latir de manera correcta, ¿sí? Los medicamentos, lo que yo les decía, en diferente, todo va a variar según la actividad cardíaca que tenemos en ese momento, ya sea parada como tal, taquicardia, sistolia, fibrilación auricular, todo va a variar, ¿sí? Entonces todo se va a administrar según lo que encontremos en ese momento, ¿no? Entonces muy importante lo que se administra y la información que yo estoy pasando en el momento de que yo le estoy administrando. Ojo, si estamos en una parada cardíaca es muy importante la comunicación asertiva. El doctor le dice, usted le dice, doctor, ya tengo que poner amiodarona. El doctor le dice, sí. Doctor, cargando amiodarona, doctor, administrando amiodarona. Muy importante, porque el doctor en el estrés, usted en el estrés, habló mal, se equivocó, o el doctor escuchó mal, se equivocó. La doble verificación y la comunicación asertiva es muy importante para que no haya daño en el paciente. Por favor, el paciente está, digamos, están entubando. El doctor no se dio cuenta que el paciente está parado como tal.
no reacciona y le dice que le ponga rocuronio. El rocuronio es un relajante como tal. El paciente de por sí ya está relajado, su músculo cardíaco no funciona y le dice al ministro del rocuronio, lo va a relajar más, lo va a llevar a que ese corazón se tarde más en reanimarse, en más en despertarse. Entonces usted, doctor, rocuronio, sí, doctor, cargando rocuronio, doctor, administrando rocuronio, para que él sepa lo que yo estoy haciendo y al mismo tiempo de la comunicación asertiva, en la doble verificación, puedo yo detenerme a que no produzca un daño como tal, ¿sí? Muy importante, por favor, muy pendientes, no se olvidarán de la comunicación asertiva y la doble verificación, ¿sí? Cuando hablamos del sistema respiratorio, si el paciente, en el mejor de los casos, está despierto, todo la que nosotros ya sabemos de la auscultación, control de signos, de saturación y toda la historia. Cuando nosotros hablamos de un paciente respiratorio que está entubado como tal, nosotros nos vamos a un control de un ventilador. Cada valor de un ventilador nos ayuda a saber cómo está específicamente en ciertos lados el sistema como tal, ¿sí? Entonces, el sistema respiratorio es el conjunto de órganos que nos ayuda a ¿qué? A respirar, a hacer el intercambio gaseoso, perdón. Sí, cuando nosotros controlamos la respiración, no controlamos solo una frecuencia. Vamos, uno, dos. No, contamos los dos. Uno, dos. ¿Sí? Entonces, hace insuflación y exuflación. Es un intercambio gaseoso. Por eso son las 18 a 20 respiraciones en un minuto en un paciente adulto normal aparentemente sano, ¿no? La saturación sobre 90%, a menos que sea el paciente POD, que yo les decía que satura entre 84 y 85. No es lo mismo un paciente POD que sature 80, ¿sí? Nosotros tenemos que ver algo más puede que esté pasando, algo puede que le esté faltando, porque ya es algo anormal, algo puede que le pase. Hay pacientes que con eso se mantienen, pero muy importante la voz de alerta de eso, ¿sí? Tenemos el control como tal cuando nosotros tenemos un paciente ventilado, lo que yo les decía. Cada curva, aquí tenemos, si se ve, vamos a ampliarle un poquito. Cada curva del ventilador representa algo, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente ventilado, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Esperen un ratito. Paciente ventilado. Nosotros vemos un paciente con una frecuencia normal. Cuando entra el aire, baja el aire, regresa el aire. Y así sucesivamente. Entonces, cada valor representa algo, ¿sí? La FiO2, que es el nivel de oxigenación que yo le estoy dando. Entonces, cuando yo ya tengo una FiO2 superior a 55, 60, el oxígeno como tal es un medicamento. Y si yo tengo un paciente con una FiO2 alta, quiere decir que yo le estoy intoxicando con medicamento. Y si el paciente me está saturando 99 y yo lo tengo con una FIA de 100, ha de ser de bajarle un poquito siempre con la comunicación hacia el médico, porque puede que tenga un neumoencéfalo y eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, siempre con la comunicación, doctor, está saturando 90 y algo y está con una FIO de 100, bajémosle, porque al nivel, como yo les digo, sobre 55, 60, ya es tóxico y es dañino. Es un medicamento como tal, transformado en gas, pero es un medicamento que nos afecta. Este es otro valor que es la PIT. La PIT que es la presión al final de la expiración, ¿sí? Eso nos ayuda a que nuestros alvéolos estén abiertos como tal, o sea, estén insuflados para que ahí en ese espacio, que el último espacio del intercambio gaseoso, donde viene el hemoglobina, hace el cambio como tal, deja el dióxido y se lleva el oxígeno, en ese espacio se infla para que haya un intercambio gaseoso adecuado. Cuando yo tengo un valor de 5 a 8, están inflados moderadamente normales, pero cuando yo tengo 1 sobre 10, quiere decir que ese alveolo está tan fuerte que si yo hago movimientos bruscos puedo hacer. Si desconecto un ventilador, se colapsa del todo el alveolo y lo puedo dañar. Si yo hago movimientos, quiere decir que yo lo muevo bruscamente, igual, son globos como tal, que un golpe o un trauma mayor los revienta. Entonces, mucho cuidado. Muy importante que yo conozca lo que estoy haciendo con un paciente, ejemplo, ventilado. Cuando yo voy a aspirar igual, si un paciente está ventilado, ya sea por tubo o por traqueostomía, que es el espacio aquí para que el intercambio gaseoso sea directamente desde la tráquea en vez de la boca, que sea un espacio más corto, recordemos que es una vía aérea abierta como tal y la contaminación alta se puede dar. Entonces, una aspiración, todo es con proceso estéril. Antes de yo realizar la aspiración,
Lo hiperoxigeno durante 2 minutos, le subo la FIO al 100, como va a ser por 100, por 10, por 2 minutos, luego se va a ir eliminando suave, suave, no va a ser tóxico porque lo tengo que hiperoxigenar. Recuerde que yo voy a desconectar, aspirar, a sacar todas las toxinas y puede faltar ese espacio de oxígeno como tal durante el proceso. Y es un proceso más o menos que dura 1 a 2 minutos durante yo hago el procedimiento estéril como tal. Entonces, por eso es una preoxigenación. Si yo tengo, esto de aquí va a variar según el paciente, si está despierto o no, una presión control, una presión soporte. Si yo tengo una presión pico muy elevada, quiere decir o que está con muchas secreciones o que el paciente está mordiendo el tubo. Si el paciente hay una cantidad de volumen como tal que él debe ingresar según su peso, que por lo general para que sea protectiva debe ser de 6 a 7 como máximo, sí, preferible de 6, multiplicado por su peso ideal. Ejemplo, yo debo de pesar 65 kilos por 5, un ejemplo como tal, ¿no? Yo debo de meter 350 de volumen en un minuto. ¿Sí? Pero yo estoy metiendo 600, quiere decir que estoy hiperoxigenando y voy a barrer el CO2. Entonces son circunstancias que ustedes van a ir conociendo con el tiempo, van a irse relacionando en una emergencia como tal, porque esto se maneja en las áreas de emergencia o en áreas de cuidados intensivos, y ustedes van a ir conociendo y ir asociando. Primero recordemos, la oxigenación, ya sabemos la FIO, no puede estar tan elevada si el paciente está saturando bien. Si hay la opción de bajarla, yo con la comunicación del médico, el avisarle, recordando las circunstancias del paciente, pues voy a tratar de bajarle un poco esa FIO2, ¿no? Cuando yo voy a hacer una aspiración, un proceso de levantar las secreciones como tal, ustedes saben que son la voz de alerta, perdón, ustedes saben que son los cuidadores como tal del paciente y tengo que hacerlo todo estéril. Si el paciente, a menos que tenga una fractura de columna, no puede estar acostado como está este paciente. Siempre tiene que estar semi acostado o semi sentado con una cabecera a un 45 o 40 grados. ¿Por qué? Al momento que yo lo tengo acostado en su totalidad como está aquí, el riesgo de regurgitación, que regrese el alimento, la salivación o el líquido como tal, al momento de que yo estoy aspirando o estoy haciendo algo, se regrese a los pulmones, puede haber neumonías asociadas a la ventilación. Entonces el paciente siempre semisentado para que no regrese todo eso y en tal caso se quede en la cavidad y yo aspirar, ¿sí? O no haya la regurgitación y se vaya a la parte pulmonar, ¿sí? Otro, nosotros tenemos en esta parte del tubo, en la parte final, un BAT, es un globo infladito, que eso nos ayuda a verificar que el neumotaponamiento, la parte del tubo al final, que hay un globito, siempre debe estar inflado. Si no esté inflado, el riesgo de que el tubo se deslice, se salga de donde no debe de estar o pase las secreciones que yo les decía o los líquidos, alimentos, lo que sea, hacia la parte pulmonar, haya una. Primero, puede el riesgo de extubación porque no está fijado de manera correcta ya que el BAT no está inflado, ¿no? Y segundo, si no está inflado, puede existir las neumonías asociadas a la ventilación porque está llegando secreciones de alimento, lo que sea, a donde no debe llegar, ¿sí? Entonces, cuidados muy importantes que ustedes tienen que conocer y los van a conocer, ¿sí? Actividades específicas que nos ayudan a prevenir enfermedades, a prevenir más complicaciones. Y recordemos que el paciente, primero, si ya está entubado, tiene una complicación, que es una vía aérea abierta. Segundo, por algo de estar entubado. Digamos que se detuvo el corazón, se paró y nosotros necesitamos una oxigenación como tal. Si el paciente salió del paro, todo, ya está con su actividad nuevamente y todo, está saturando muy bien, no lo podemos intoxicar con oxigenación, no podemos tenerle una FIO al 100% todo el tiempo, es hasta que se restablezca, ya comenzó a saturar 95, 96, empezamos a bajar e ir alternando suave, suave para que se mantenga sobre 90, ¿no? Ahora, si hablamos de un paciente con un EPOD, con una enfermedad pulmonar crónica, ¿con qué objetivo lo vamos a tener saturando sobre 90 si él nunca saturó sobre 90? Sus pulmones ya están bien fibróticos y con que sature 85 para arriba es suficiente. Un ejemplo como tal, dependiendo, no se olvidarán siempre de la historia clínica y de algo verídico. No es que el paciente le dice nomás y usted lo cree. Debe de haber estudios, debe de haber algo que valide o que verifique toda la información que tenemos. ¿Sí? Eso. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algo? ¿Algo que tengan alguna duda? ¿Tienen alguna duda de la información que les acabé de dar? ¿Si quedó claro? ¿Si se entendió? Sí quedó claro, Luis, para mí. Listo. Por Muchas gracias. favor,
Listo, Dora, muchas gracias. Por favor, si tienen dudas, no se olviden lo que yo les digo en cada clase. Es muy importante que ustedes vayan y lean información. Yo sé que trabajan, son madres, son padres, son todos. Sé que trabajan, que dense ese tiempito para ir a leer, ir a estudiar, ir a investigar, ¿sí? No se olvidarán de las tareas. Yo según como las clases y los tiempos que den las plataformas, yo ya voy determinando las notas y me voy a calificarles, ¿sí? Si no tienen ninguna duda, entonces nos vemos, si no me equivoco, pasado mañana. Ajá, nos vemos pasado mañana. Tienen mi contacto, cualquier cosa me pueden escribir, ¿sí? Una buena noche con todos. Edilma, ¿me iba a preguntar algo? Dicen, sí, Dígame. era sobre el taller que tenemos este fin de semana para los que asistimos a Santo Domingo. ¿Ya? Eh, para mí no es posible ir los 2 días. ¿Será que yo puedo ir un solo día? Verá, ¿se acuerda que yo les dije que ustedes me hagan acuerdo porque yo doy clases, yo ni siquiera hago la información que está en la plataforma, yo solo imparto la clase. Entonces, si ustedes me hacen acuerdo en horarios laborables, yo me puedo comunicar con la coordinadora educativa para conversar de esos puntos claves. Entonces, si usted, Dilma, mañana me dice, hola, Licen, soy Edilma, tal apellido, hágame por favor conocer qué pasa con esta situación específica, me la describe. Yo llamo a la persona con la que siempre tengo comunicación y ya yo le direcciono a ver qué me dice, ¿ya? Ya, Lizzy, ya, Ya. ya, Pero ya, hágame ya en me acuerdo la, en horarios laborables porque yo puedo ahí conversar directamente, ¿ya? ya, Lizzy, gracias. Ya, igual para el resto, si tienen esas dudas sobre lo que me dijo Edilma, ustedes igual me preguntan nomás, pero en horarios laborables para yo poderme comunicar, ¿ya? No se olviden de presentarse para yo saber quiénes son primero. Muy bien, Liz. Muchas gracias. Ya listo. Si no tienen nada, entonces, una buena noche con todos. Nos vemos la próxima clase. Un gusto para mí siempre. Que pasen una buena noche. Buenas noches.